¿ya? Bueno, les comento, estamos según el programa, yo les envié el día de ayer el programa por correo electrónico, lo voy a subir al Moodle entre hoy día y mañana, por lo tanto, les voy a explicar primero cómo va a ser la modalidad de clases. Como lo hice el semestre pasado, la modalidad de clases de este semestre vamos a usar principalmente, yo creo que exclusivamente, las clases presenciales por el computador, es decir, mediante utilización de estrategias sincrónicas, como es el Zoom, ¿ya? Por lo tanto, todas las clases se van a grabar, y de tal manera que después de la clase, estas clases se van a enviar por correo electrónico para que ustedes la puedan tener y la pueden ir revisando, ¿ok? Al mismo tiempo, vamos a partir revisando el programa. Voy a compartir la pantalla. Ya, aquí están viendo el programa, ¿cierto? A ver si me contestan, si me dicen si que están viendo el programa, por favor. Sí se ve, profe. Ya, ok. Sí, profesor. Bien, entonces, acá está el programa de la asignatura que les envié por correo y que voy a subir al Moodle el día de hoy, mañana. La asignatura de Comunicación Científica. ¿Ustedes qué año entraron? ¿Entraron el año pasado? ¿Son de segundo año? Sí, la mayoría. Yo les hice clase de introducción a biología marina el año pasado, entonces. Sí. Ya, perfecto, porque me habían nombres familiares. Bien. Bueno, la asignatura es obligatoria, semestral, tiene 2 horas teóricas, que es todos los días lunes, de 8:30 a 10 a.m. El inicio fue la semana pasada, pero que no lo contamos así, pero vamos a ir al día con todo, no se preocupe, porque la semana pasada en la facultad dejamos libre a que la primera clase fuera entrega de los programas. Y estamos terminando el 29 de enero, ¿ya? Obviamente esto ya no corre, va a ser por el momento vía online. La descripción de la asignatura, la comunicación lógicamente es una parte integral en la investigación realizada por cualquier científico, ¿ya? Pero ustedes no necesariamente van a ser científicos, pero lógicamente es importante que aprendan a cómo se hace una comunicación efectiva, cómo se genera un informe, cómo se genera una presentación, cómo ustedes deben enfocar esa presentación para el público objetivo que van a estar dirigiéndose. Es distinto hacer una presentación para un grupo, por ejemplo, de enseñanza básica, donde ustedes quieren concientizarlos, por ejemplo, o quieren mostrarles respecto de lo que es los ambientes costeros, la diversidad biológica que existe en los ambientes costeros, como cuando ustedes sean biólogos marinos. Eso es muy distinto a cuando vamos a hacer una charla, por ejemplo, en una jornada, un congreso de ciencias del mar, en donde ya el nivel es más alto, o por qué no, fuera de Chile. Y por qué también distinto cuando conversemos, por ejemplo, si estamos trabajando en un organismo público o en un organismo privado, vamos a hacer una charla respecto de lo que estamos realizando, lo que queremos realizar. En ese sentido, siempre hay que saber cómo orientarla. Por lo tanto, la asignatura se orienta en ampliar el conocimiento objetivo de los tipos, requerimientos, formatos y habilidades necesarias en comunicación científica. La investigación científico-tecnológica se basa en el uso de métodos y estrategias que deben contribuir a desarrollar competencias y habilidades cognitivas y actitudinales que permitan a los estudiantes en ciencia no solo aumentar su competitividad en la sociedad, sino también participar activamente en la toma de decisiones sociales, económicas y políticas mediante reflexión científica, activa y participativa. En paralelo, ustedes probablemente están cursando ahora esta asignatura con la asignatura de metodología de la investigación. En la metodología de la investigación, ahí ustedes van a recibir todo el complemento de cómo es la investigación, cómo es la formulación de una hipótesis, cómo es el diseño experimental, cómo se validan las hipótesis, etc. Todo ese tipo de situaciones. Acá nos vamos a orientar en cómo ustedes tienen que hacer una presentación y cómo tienen que hacer un informe, ¿ya? En los objetivos del perfil profesional, contribuir al conocimiento y desarrollo valórico de las habilidades y lineamientos necesarias de los estudiantes respecto a la comunicación de resultados científicos, su preparación, justificación, uso adecuado a nivel académico y social, lo que les comentaba en otras palabras anteriormente. Y también desarrollar habilidades intelectuales que permitan comunicar información científica de forma oral y escrita, orientadas a cumplir con estándares nacionales e internacionales. Específicos, comprender los fundamentos que sustentan la preparación, evaluación, comunicación de resultados en artículos científicos de corriente nacional e internacional, y transmitir el conocimiento científico orientado a la comunidad y a las autoridades de toma de decisiones.
Por tanto, esto es importante en relación a lo siguiente. Ustedes recién ahora están en segundo año, están tomando ramos del cuarto semestre. Ya a partir del próximo semestre, del quinto semestre, muchos ramos van a ser propiamente tal profesionalizantes de la carrera. ¿Eso qué significa? Que de aquí en adelante los profesores les van a exigir presentaciones orales, les van a exigir trabajos escritos. Por lo tanto, la idea es que ustedes, todo este conocimiento que van a adquirir durante este semestre, en esta asignatura conmigo y en la asignatura de metodología de la investigación, empieza a ser utilizado por parte de ustedes en términos de cuando hagan una presentación oral y en términos cuando presenten un informe de alguna actividad en particular. De tal manera de que ustedes tengan claro y enmarcada, o lo voy a decirlo de otra manera, entre comillas, rayada la cancha de cómo es y cómo se hace una presentación y cómo se entrega un informe, ¿ya? De tal manera que partamos ordenadamente con esto. Por lo tanto, después a mí los profesores me van a estar diciendo, oye, Rubén, ¿qué pasó con los estudiantes que no saben escribir esto? Bueno, ahora sí se les va a entregar cómo deben escribir un informe, cómo deben hacer una presentación oral, para que ustedes ya empiecen a manejar esta situación. Lógicamente, no va a ser instantáneo. La idea es que ustedes, esto es un proceso de aprendizaje, y a medida que transcurra el tiempo, ustedes los van a ir dominando de mejor manera. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Conceptuales, comprender la comunicación como un eje fundamental en la formación de un científico, análisis crítico, estrategia internacional y nacional reguladora del traspaso de conocimiento científico. En términos de procedimiento, adquirir conocimiento y manejo de bases de información científica sistematizada. En términos de aprendizajes actitudinales, escritura científica rigurosa y responsable, presentación científica oral efectiva, cumplimiento de estándares mínimos establecidos. ¿Cuáles van a ser las unidades de aprendizaje? Esta asignatura cuenta de 3 unidades de aprendizaje. Primero, la introducción y comunicación científica, entendiendo la comunicación, identificando el propósito de la audiencia objetivo, preparando un escrito, una presentación para una audiencia específica. La unidad 2, preparando un informe científico, revisión bibliográfica y estado del arte, bases de datos y plataformas científicas interactivas, Science Direct, Scopus, PubMed, ToxNet, NCBI, etc. Estructurando un artículo científico y escribiendo un informe o trabajo científico. La unidad 2 es sumamente importante. Y por último, tenemos la unidad 3. Discúlpenme, no silencié el teléfono. Déjenme silenciarlo. Por último, la unidad 3, preparando una presentación, contenido, estructurando una presentación oral, creando una presentación efectiva, presentación oral, errores y lecciones, preguntas y respuestas. Entonces, ¿cuál es la idea? Lamentablemente no vamos a poder trabajar exactamente en hacer una presentación, ¿ya? Porque en tiempos de pandemia y de acuerdo a la última movilización, los acuerdos entre la institución, la academia y los estudiantes es que no les vamos a hacer pruebas orales a través de estas plataformas, de tal manera que tengan que tener prendidas las cámaras. Solamente aquellos estudiantes que están en el último año y que sea una actividad esencial para la titulación. Pero sí o sí van a trabajar en la presentación y yo les voy a ir mostrando cómo deben hacerlas para que ustedes vayan recogiendo las ideas. En términos de las estrategias de aprendizaje colaborativo, seminarios científicos basados en revisión de información científica y discusión bibliográfica, estructurar y sistematizar revisiones bibliográficas, análisis de casos prácticos que permiten abordar los contenidos desde la técnica del debate, clases y charlas expositivas, temáticas entregadas por el profesor, discusión por parte de los alumnos, tecnología auxiliares, data show, PDF, ¿ya? Acá el jefe de carrera me incluyó tener esto, en términos de que ojalá pudieran tener una casilla de correo electrónico institucional, sobre todo cuando trabajamos en Zoom o en Teams, en alguna de esas. Nosotros en el caso del Google no debería haber problema. Lo que sí me gustaría, y sería súper importante, es que a lo mejor como curso se nombrara un delegado de curso, entre ustedes lo hacen, y pudiéramos tener un correo del curso, no sé, pues comunicacioncientifica2020@gmail.com, no sé, si es que es posible, porque así todos tienen acceso a ese correo y yo estoy mandando continuamente la información a ese correo. Si es posible, me lo comunican por correo electrónico. Bueno, las exigencias, de acuerdo al reglamento, no hay asistencia mientras dure la pandemia COVID-19.
por lo tanto, por eso todas las clases son grabadas y van a ser subidas, de tal manera que si ustedes por cualquier inconveniente no pueden estar en la clase o tienen problemas de conectividad justo en este día, ya después pueden recibir la clase en este correo electrónico, ojalá puedan crear, que yo les mandaría todo por WeTransfer, porque por correo electrónico quedan muy pesadas, para que puedan ir revisando y nadie se pierda la revisión de los contenidos. La asistencia es 100% a las pruebas, ¿ya? Y vamos a tener cómo va a ser la evaluación del curso. Trabajos personalizados, que tiene una ponderación del 40%, que son las tareas, y 2 pruebas. Entonces las 2 pruebas tienen un 60% y los trabajos un 40%, y de ahí sale el 100% del curso. De ese promedio, ese 100%, el 40% va a ser el examen final, ¿ya? Ustedes ya están claros que si faltasen a una de las evaluaciones, deberán recuperarla, previa justificación, en fecha acordada con el profesor. De lo contrario, van a ser calificados con la nota mínima un 1,0. La nota mínima de aprobación de la asignatura es un 4,0, sin necesidad de rendir examen. Los alumnos que tienen derecho al examen son aquellos cuyo promedio de la nota es superior a 3,0. ¿Ya? Los alumnos con promedio de notas inferior a esto quedan automáticamente reprobados. La nota de presentación a examen tendrá una ponderación de 60%, en tanto el examen final una ponderación del 40%. Acá ustedes tienen la bibliografía. Básicamente vamos a trabajar con bases de datos. Y el cronograma de actividades. La semana pasada fue esto, y ahora vamos a hacer esta clase de acá, unidad 1, entendiendo la comunicación, identificando el propósito de la audiencia objetivo, consideraciones para un escrito, y acá vamos a generar hoy día la tarea 2. La próxima semana, semana 3, vamos a tener un trabajo personalizado, un artículo que les voy a entregar ahora, y al mismo tiempo vamos a tener la tarea 2. Y así sucesivamente, semana 4, vamos a ir viendo las fases de datos. Semana 5 vamos a tener la prueba 1 en base a los conocimientos adquiridos previamente, las semanas 4, 3, 2. Semana 6 y 7, la unidad 2, tarea 4. Semana 9, 1, 2, 3, 4, acá hay un error, tarea 5 sería esta, la semana 9. Esas 5 tareas van a tener se van a sumar, se van a promediar y va a valer el 40% de la nota. Esta prueba de acá, más esta prueba de acá, van a ser la tercera nota, prueba 1, prueba 2, más las tareas, tercera nota, 60% de la ponderación. Y después vamos a exámenes. Recuerden que ustedes tenemos las primeras semanas de coordinación académica, están debidamente establecidas acá. La primera semana de coordinación académica del 9 al 13 de noviembre. La segunda, aquí hay un error, segunda semana de coordinación académica del 7 al 11 de diciembre. Y la tercera del 4 al 8 de enero del 2021. Y acá está la firma y timbre del jefe de carrera, donde está ya visado el programa. Entonces, debemos partir con entendiendo la comunicación. Déjenme... ¿Qué hago acá? Profe, entonces la prueba sería como el 16 de noviembre.
Profe, tiene apagado el micrófono. Ya, ahí sí, discúlpenme, que no puedo abrir el archivo, espérenme un poco, estoy tratando de ver cómo, no sé por qué no puedo abrir el archivo. Que me abre otro, esperen un poco. Denme un segundito, más que un segundito. Si me quieren hacer alguna consulta por intertanto, mientras soluciona este problema. Ya, ahora sí voy a solucionar el problema. Ya, ahora sí. Ya, están viendo el artículo, ¿cierto? Sí. Sí, ya, excelente. Entonces, ya cuando hablamos de entendiendo la comunicación, nos referimos principalmente a que cuando ustedes se presenten a transferir una comunicación, a mostrar un resultado o a transferir, por ejemplo, las actividades que han realizado, tiene que ser en un formato en el cual sea objetivo. Es decir, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, para qué lo van a hacer y qué pretenden con eso, ¿me entienden? En ese sentido, va a significar que la comunicación tiene que ser dirigida de manera directa a lo que quieren realizar, a lo que van a realizar y cómo lo van a realizar. Y al mismo tiempo orientada a el público objetivo. Como les decía al inicio, es distinto, ustedes van a tener que siempre fijarse hacia dónde ustedes van a transmitir ese conocimiento. Si, por ejemplo, en esta asignatura ustedes van a mostrar un artículo
a sus compañeros y al académico, al profesor a cargo de la asignatura, el nivel va a tener que ser un poquito más alto. ¿Para qué? Para que se entiendan objetivamente. ¿Por qué? Porque va a depender del nivel de personas a la cual ustedes se están refiriendo. ¿Ya? Y tienen que bajar ese conocimiento para que todos lo entiendan. Por ejemplo, en el caso que yo dijera, ustedes están viendo este artículo, Estado del conocimiento biológico y pesquero de Thricitis atún. Cuando ustedes van a hablar a un público que no es objetivo, no van a hablar de Thricitis atún, porque la gente no lo va a entender. No, este es el nombre científico de este pez. Van a hablar que es un atún, que su nombre científico es Thricitis atún. ¿Me entiendo? ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener claro. En este sentido, ustedes tienen que identificar el propósito y la audiencia. Y al mismo tiempo, tienen que, como yo les decía, diferenciar para qué se hizo este estudio, cómo se hizo este estudio y cuáles son los resultados y las lecciones que nos da este estudio. En ese sentido, cuando ustedes vean, por ejemplo, la información, ustedes ahora me podrán decir, profesor, ¿por qué está mostrando un artículo científico? ¿Ustedes ya han leído antes artículos científicos? Dígame si sí o no. Sí, hemos hecho trabajos de artículos científicos. Han hecho trabajo de artículo científico, perfecto. Ahora, ¿saben cuál es la diferencia entre el conocimiento que existe en un libro y el conocimiento que existe respecto de un artículo científico? ¿Saben? No. Aquí hay una cosa muy importante, muchachos. Cuando ustedes utilizan un libro, escucha, no tengo ni un libro acá. A ver, déjenme sacar un libro. Por ejemplo, acá tengo un libro, un mamotrote, que es un libro de manejo de la propiedad intelectual, innovación en el área de la ciencia de la agricultura y la salud. ¿Ya? Este es un libro que editó la Universidad de Davis en California, Estados Unidos, en cooperación con Chile y Sudamérica. Pero ese libro, si yo lo empiezo a hojear, ¿ya? La otra vez se me mojó, por eso también me pegaba las hojas. Y van a ver que, por ejemplo, este libro se empezó a editar el año 2007. El año 2007. ¿Eso qué significa? Que primero salió este libro el año 2007, que es una recopilación de distintos estudios, ¿ya? Y está en inglés. Pero posteriormente, si tomásemos este mismo libro este mismo libro, pero traducido al español, sería a lo mejor del año 2009-2010. No obstante, si ahora, cuando ustedes ya hagamos la clase de búsquedas en bases científicas, hablamos de propiedad intelectual, vamos a encontrar revistas o artículos en donde ya hay publicados datos o investigaciones del año 2020, del año 2021, del 2021, del próximo año, e incluso de este mes o de este año. Y ese libro, este libro no va a contener esa información actual. Entonces, en ese sentido, la diferencia entre un artículo científico y el estado y la información que se recopila en un libro, el artículo científico es aquel conocimiento que está, por decir así, en la cresta de la ola, es más reciente. Y ese se publica en revistas de investigación. Y las revistas de investigación se van diferenciando o catalogando de acuerdo a su peso, de acuerdo a su particularidad, de acuerdo a su profundidad, su especificidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, esta revista es la revista de Biología Marina y Oceanografía, una revista Cielo, ya que después vamos a aprender a diferenciarlas. Y hay otras revistas que pueden traer de Biología Marina y Oceanografía, pero en Europa o en América del Norte
o en Asia, que van a ser mucho más recomendadas, ¿ya? Porque van a tener un comité editor mucho más estricto. ¿Eso qué significa? Significa que cuando ustedes hacen una investigación, esa investigación se tiene un propósito, se formula una hipótesis, siempre a partir de una pregunta, ¿ya? Y posteriormente se hace un diseño experimental en base al método científico, se establecen las hipótesis, se aplica una metodología para poder validar esa hipótesis y al mismo tiempo dentro de esa metodología está un diseño experimental, está una prueba estadística, ¿ya? De tal manera de que establezcamos definitivamente cuáles son las conclusiones del estudio. Y si esas conclusiones es algo nuevo a lo que existe, es un nuevo conocimiento al estado del arte, es decir, a lo que existe. ¿Cómo me explico con el estado del arte? No sé si ustedes quisieran aprender a... por ejemplo, el otro día yo quería sacar un screenshot de la computadora acá, de la pantalla que estoy viendo, me están viendo ustedes. No sabía yo cómo se hacía. Entonces me meto al YouTube o me meto al Google y veo cómo hacer un screenshot en un PC. Y empiezo a buscar la información y ahí yo sé cómo hacerla. Eso mismo ocurre en las revistas, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes van a tener una inquietud respecto de Tirsites atún, ustedes pueden poner en las herramientas de búsqueda científica Tirsites atún y le va a aparecer todas las investigaciones que hay relacionadas a Tirsites atún en distintas revistas. Hay revistas que se escriben en español, hay revistas que se escriben en inglés, hay revistas que se escriben en ruso. Los rusos tienen muchas revistas científicas que son en ruso, ya solamente con el resumen en inglés, y así sucesivamente. Y esas revistas van a tener comité editorial, es decir, va a estar un presidente de la revista, por decirlo así, y esa persona va a trabajar con investigadores que son específicos y que son especialistas en Tirsites atún, por ejemplo, en distintas partes del mundo. Esas personas saben y conocen muy bien lo que es la investigación realizada en Tirsites atún. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ustedes, una vez que escriban un manuscrito, se va a enviar a esa revista y el editor de esa revista lo va a enviar va a hacer un primer filtro. Primero él va a determinar si es que es importante para la revista, si el conocimiento que se está entregando es relativo al objetivo de la revista científica que se está publicando. Si es así, sí, si es novedosa o no, también. Y si es novedosa, lo va a enviar a especialistas en el área. Una vez que lo envíe a especialistas en el área, ellos van a decir, sí, este artículo está bien hecho. Está en la metodología, el estado del arte, la problemática que se plantea son efectivos, hay un diseño experimental bien planteado, la hipótesis se contesta adecuadamente de acuerdo al diseño experimental, de acuerdo a los estadísticos que se utilizan para validar esa hipótesis. Entonces ahí eso se publica. Y eso es un nuevo conocimiento en el estado del arte. A diferencia, podría ocurrir que los especialistas van a decir, ¿saben qué? Se equivoca el investigador, por ejemplo, Paulina Carimán, se equivoca porque esto no es así, y lo rechazan. Y ahí se observa en qué se rechazan. Entonces, ¿qué significa esto? Las revistas de interés científico o las revistas científicas tienen un comité editor específico en esto, que filtra la información. En el caso de los libros hay comité editor, pero no es tan específico. Y al mismo tiempo, el conocimiento de un artículo científico es mucho más actualizado respecto a lo que existe en la materia en el planeta en ese momento respecto a lo que existe en un libro. ¿Me entendieron? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para escribir un artículo? Hay muchas. Entonces yo les voy a enviar este artículo ahora a su correo electrónico. ¿Para qué? Para que empecemos a ver que, primero veamos cómo está estructurado un artículo científico. Tiene el nombre de la revista, un título, miren acá, Estado de Conocimiento Biológico y Pesquero de Tirsites atún en el hemisferio sur. Los autores que han escrito este artículo, entre claro, la doctora Paulina Carimán y el doctor Pablo Reyes. Ellos pertenecen aquí ustedes aparecen unos números, a la Fundación Histológica de Santiago, a la Escuela de Biología Marina de la Universidad Austral y al Centro IMAR de la Universidad de los Lagos. En cambio, el doctor Reyes solamente pertenece a la Escuela de Biología Marina. Tiene un resumen en inglés, palabras claves
Es decir, que estas palabras clave son sumamente importantes, porque después cuando hagamos la clase de buscar en bases de datos, las palabras clave nos hacen llegar a la información que queremos filtrar y obtener. Por ejemplo, cuando yo quería buscar cómo se hace un screenshot de la pantalla en PC, yo en Google puse screenshot PC. Y ese screenshot PC sería la palabra clave para que Google me empiece a filtrar y me dé todas las alternativas de cómo hacer un screenshot en un PC. ¿Me entienden? En este caso, cuando hablamos de artículos científicos, tenemos que poner palabras claves respecto de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este estado de conocimiento biológico y pesquero de Thripsitis atún al hemisferio sur, ¿cuáles van a ser las palabras claves? Thripsitis atún, que es la especie, el arte de la pesca, ¿sí? Porque es pesquería. Humboldt porque es la corriente de Humboldt. Cuando hablamos de Humboldt nos estamos refiriendo a Chile y Perú, un sistema particular de corrientes. Por lo tanto, porque estamos hablando de atunes en el hemisferio sur, la corriente de Humboldt es importante. Entonces, cualquiera de estas palabras que ustedes pongan van a llegar sí o sí a esta investigación, o a otras, lógicamente. Después tiene un resumen, y en este resumen es, para que ustedes conozcan, ustedes no es necesario que a veces lean el artículo completo para poder entender si este artículo les sirve para su estudio. Basta que lean el resumen. Si el resumen les da el resumen tiene que otorgar la información esencial en 6, 7, 10 líneas para que ustedes sepan si este artículo les sirve o no les sirve. ¿Cómo se desglosa este resumen? Primero, tiene que decir qué es lo que presenta este estudio. Palabras claves. Ya en un resumen. ¿Qué es lo que presenta este estudio? Presenta un análisis comparativo y síntesis del estado actual del conocimiento pesquero de este atún. ¿Ya? Después describe en general, una descripción muy general. ¿Por qué? Porque este pez es un pez pelágico que habita aguas frías y se distribuye en sectores australes del hemisferio sur. ¿Ya? Y posteriormente cómo se mueve. Y finalmente después dice, tienen que entregar el resultado principal del estudio, el resumen. Acá, ¿cuál es el resultado principal? Hay poblaciones en África del Sur, Australia y Nueva Zelanda, pero en Chile se desconoce la existencia de unidades poblacionales. Esa es la problemática. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esta frase? Hay poblaciones en África del Sur, Australia y Nueva Zelanda, pero en Chile se desconoce la existencia de unidades poblaciones. Eso es la problemática. Eso es, en este sentido, esa frase, no sé si ustedes lo pueden percibir de esa manera, indica de que este estudio se está realizando porque no existe información en Chile, pero sí existe en otros continentes. Entonces, en ese sentido, si existía en otros continentes, pero no existe en Chile, es necesario levantar esta información. Por eso, este estudio es un nuevo aporte al estado del arte, al conocimiento que existe respecto de este atún, porque ahora, aparte de tener información que va a haber en África del Sur, en Australia y Nueva Zelanda, también este estudio está aportando información que existe en Chile. Ahora dice, en Chile, aquí está el principal resultado del estudio, las edades registradas alcanzan entre 1 y 6 años y la talla de primera madurez sexual ha sido estimada en 65,6 centímetros de longitud de horquilla. ¿Ven? Ese es el resultado principal que se ha obtenido de este análisis. Y finalmente la conclusión. El presente estudio concluye que en Chile existe poca información biológico-pesquera de la sierra en comparación a los otros países donde la especie también es un recurso pesquero. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando ustedes escriban un resumen, ¿qué piensan? A ver, díganme. ¿El resumen se escribe al principio del estudio, cuando empiezan a escribir el reporte, o se escribe al final, cuando ya terminaron todo el reporte? ¿Qué piensan? Al final. Eso, al final, exactamente. ¿Por qué al final? Porque tiene que traer los resultados. Eso, tiene que traer los resultados y la conclusión. ¿Ok? Entonces, esta es la primera enseñanza, muchachos. Anótenla, eso es importante.
Los resúmenes siempre se escriben al final. Porque yo he tenido alumnos que empiezan a escribir el resumen antes y no saben cómo escribirlo. ¿Ya? Entonces, primera idea resaltada en su cuaderno, el resumen de un estudio, de un informe, de un artículo científico se escribe al final, porque identifica el estado del arte, la problemática, el principal resultado y las conclusiones. ¿Ya? Por lo tanto, al final. Entonces, vayan desglosando lo que es el resumen. Después vamos a pasar a la siguiente parte estamos como este esqueleto de un artículo, lo estamos diferenciando entre tronco, cabeza, pie y todo el asunto, ¿ya? Después viene una introducción. Esto es importante, yo creo que ustedes ya lo han advertido porque me han dicho que ya han trabajado con artículos científicos y han hecho trabajos. Entonces, la introducción indica el objetivo, pero también indica estado del arte o revisión bibliográfica de lo que se ha realizado, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, este artículo habla en la introducción, primero, el objetivo. En muchos otros artículos, cuando ustedes vean otros artículos, siempre el objetivo va a estar al final de la introducción, pero eso va a depender de la revista o cómo se oriente esto, ¿ya? Entonces, en este caso, el objetivo de este estudio fue comparar y sintetizar la información bibliográfica disponible en recursos Sierra, TIRCIT y Saturn, mediante una revisión bibliográfica usando motores de búsqueda ad hoc para acceder a revistas científicas. ¿Por qué elegí este artículo yo? Porque usa motores de búsqueda ad hoc para acceder a revistas científicas. Eso quiere decir, ustedes en la clase, en la semana 4, vamos a aprender a usar las bases de datos. Science Direct, Scopus, PubMed, Toxnet, ¿ya? NCBI, algunas otras. Entonces, esos motores de búsqueda van a aprender ustedes a usarlos para poder encontrar qué es lo que sucede. Ustedes pueden buscar muchas cosas de manera ordenada. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia de usar bases de datos científicas al Wikipedia? Que el Wikipedia aguanta mucho, por decirlo así. Y no es una base de datos confiable, como son las bases de datos científicas, muchachos. No sé si han escuchado a veces que han criticado a senadores, diputados, porque han hecho informes respecto de situaciones sociales, citando solamente a Wikipedia. Y eso ocurre. E incluso copiando textual cosas de Wikipedia. No, por eso ustedes están aprendiendo lo que es la metodología de la investigación, la comunicación científica, y después en los ramos sucesivos, en el avance de lo que van adquiriendo como perfil profesional, van a ir teniendo asignaturas en donde van a entrar y se van a meter en análisis crítico de investigaciones. Y en la medida que ustedes, todo este ejercicio lo van a terminar ustedes cuando hagan su unidad de investigación 1 y hagan su unidad de investigación 2 y después la defiendan públicamente la unidad de investigación 2. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan esa unidad de investigación y escriban el informe de la unidad de investigación 2, ojalá esa finalice en un artículo y al mismo tiempo ustedes son los que van a saber más que a lo mejor muchos de nosotros para esa área particular. ¿Por qué? Porque ustedes van a empezar a leer cada uno de los artículos de esos motores de búsqueda, que leen esos resultados de motores de búsqueda. Entonces, después siguen títulos antiguos de revistas descontinuadas, por ejemplo este estudio oceanológico era de la Universidad de Antofagasta hace muchos años, después desapareció. Fueron obtenidos en la biblioteca científica, ¿ya? Y se seleccionaron 67 referencias entre libros, artículos y tesis, ¿ya? Entonces, cuando ustedes busquen eso, le van a dar una infinidad. Yo, por ejemplo, cuando busqué en Google, puse screenshot de PC, me aparecieron como 40, 50, no, 20 fuentes de cómo hacerlo en la página 1, y habían como 20 páginas. Eso mismo ocurre, pero cuando lo hacemos en las herramientas de búsqueda científicas. Pero lógicamente las herramientas de búsqueda científica van a ser más precisas porque es específico para esta área. Y tenemos bases de datos o científicos que van a ser divididas en ciencias del mar, ciencias de la tierra, en medicina, ¿ya? En antropología, en derecho, etc. Hay revistas científicas para todo. Y después ustedes se van a dar cuenta cuando vengamos a esa clase. Entonces, ¿qué hicieron los colegas acá? Me refiero a los colegas Paulina Carimán y Pablo Reyes. Hicieron esta búsqueda de
se seleccionaron 67 referencias y a partir de ellos diferenciaron el estado del arte en antecedentes biológicos y pesqueros de este atún, clasificación y morfología, ¿ya? Hablan de cómo es la familia, etcétera, bla, 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 sinonimias, según las Naciones Unidas, cómo morfológicamente describen a un atún, cuerpo alargado, cola bifurcada, etcétera. Posteriormente van a distribución geográfica y batimétrica, es decir, cómo se distribuyen en el hemisferio sur, o por ejemplo, en este caso estamos hablando del hemisferio sur, en las costas de Sudamérica, en África del Sur, en Oceanía, en términos de cómo se distribuyen y a qué profundidades se distribuyen, se refiere con batimetría, ¿ya? Y después hablan de Chile. Siempre una introducción se escribe de lo general a lo particular. Empezamos así, como un triángulo invertido, de esta manera. Los antecedentes se empiezan a ordenar lógicamente de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque las ideas de lo general a lo particular son las que se entienden cómo se realizan. Si ustedes, a lo mejor si le explicara yo, le dijera ya, ¿cómo ustedes me describen cómo se hace el desayuno? Ustedes nos parten diciendo, le echo mantequilla al pan, le pongo un trozo de jamón al pan. No, dicen, tomo el pan, lo corto, lo abro, lo tuesto, posteriormente que está tostado, con un cuchillo le echo mantequilla y le pongo jamón. No, sino que es de lo general a lo particular. A veces hay cosas que resultan evidentes, porque por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cómo van a hacer un pan tostado, una tostada de jamón, basta que digan lo último, pero todos vamos a ver cómo es lo otro. Pero en este sentido no tiene que ser obvio en ese sentido, sino que tiene que ser siempre ordenado, ¿ya? Entonces, después que hizo toda una descripción de la distribución geográfica, partió hablando de Chile. En Chile se le encuentra la superficie a 221 metros de profundidad, aunque puede descender hasta 550 metros, preferentemente en rangos de temperatura de 13 a 15 grados Celsius. La especie forma cardúmenes y también se desplaza en solitario. Después habla de unidades poblacionales, migraciones y desplazamientos. ¿Ya? Habla del ecosistema de Benguela y posteriormente va a ir desglosando a lo particular. ¿Ya? Por ejemplo, acá habla de un autor que existen 5 poblaciones en las costas de Australia, donde se asocian a masas de agua de 13 a 18 grados Celsius. Después van a hablar de Australia, Nueva Zelanda, y después nuevamente a Chile. ¿Por qué? En lo relativo, porque es la gran problemática. Recuerden que se sabe que existe conocimiento de la distribución de esta especie en Australia, Nueva Zelanda y parece que en Sudáfrica, pero acá en Chile no existe. Posteriormente acá dice, en lo relativo a antecedentes genéticos de la especie, no existe información en Chile, por ejemplo, ¿ven? Y después un mapa de distribución, en donde acá, por ejemplo, distribución geográfica de este atún, todas estas costas, sobre todo por el lado de Argentina, acá en África, acá siempre en el hemisferio sur, Australia y Nueva Zelanda. Y después va a caer en lo más particular. En Chile no existen estudios acerca de migraciones estacionales o unidades poblacionales del recurso. Sin embargo, peces de localidades cercanas presentan diferencias significativas en la distribución de frecuencia de tallas. En Caldera, la talla modal es de 60 centímetros y en Coquimbo, 3 modas, 28, 40 y 60 centímetros. Después habla de alimentación y predadores. Eso es importante, de qué se alimentan y quiénes los predan a ellos. ¿Ya? Habla de qué se alimenta y quiénes los predan. Y después habla de distintos lugares, baja a Chile, que es lo particular, para describir la información. Reproducción y edad también es importante. Si ustedes van a hablar de distribución, reproducción y edad también resulta importante. Habla de Australia, el ecosistema Benguela, que es allá en África. Y, por ejemplo, acá encuentra un cuadro comparativo de la edad para Nueva Zelanda, Australia, en Victoria, Australia en Tasmania, Namibia allá en África y en Chile.
¿Ya? Acá en Chile se encuentran organismos de hasta 5 años de edad. ¿Qué pasa con 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Probablemente estos emigran a estas zonas. No se sabe. Bueno, eso tienen que irlo leyendo. Una información de cómo es las larvas, los antecedentes pesqueros y finalmente, perdón, la pesca en Chile y finalmente una conclusión. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes pueden ver que esto tiene que ser ordenadamente escrito y corresponde a una introducción. Ahora, tienen distintos tipos de artículos, una revisión bibliográfica y un artículo científico, en donde hay una introducción, una metodología, los resultados y la discusión y finalmente las conclusiones. Entonces, para la próxima clase vamos a trabajar con un artículo científico que está orientado en ese sentido, no en una revisión bibliográfica. Yo, más que nada, esto era para que ustedes vieran cómo es, en el caso de una revisión bibliográfica, cómo se realiza. Ahora, ustedes van a tener acá la literatura citada, cada uno de los estudios que se están citando en la revisión. Por ejemplo, acá habla de la sierra es capturada como fauna acompañante, recursos bentónicos con arrastre espinel, red de enmalle, IFOP y cerco. Córdoba y colaboradores del año 2000. Ah, ¿cómo lo harán? Ustedes podrían decirse, ¿cómo la pesca es cerco? Córdoba tal y Rubilar era 2000. Vamos a buscar a Córdoba. Vamos a la bibliografía. Tiene que estar Córdoba por acá. Córdoba, acá está. Evaluación directa del stock de merluza común en la zona centro-sur. Acá está Córdoba. Y el otro era Rubilar, el año 2000. Rubilar y colaboradores. Vamos a la R. Rubilar, Césped, Ojeda, Adame, Cueva, Serna, Ojeda. Análisis de la estructura y la condición biológica de los recursos merluza del sur y congrio. Dorado en aguas de las décimas, decimoprimera y segunda regiones. Es un documento de 253 páginas del Instituto Fomento Pesquero Valparaíso y financiado por un proyecto de Fondo de Investigación Pesquera 98-02 de la página 1 al 83. Y acá está el sitio web donde ustedes lo pueden encontrar. Entonces, ¿eso qué significa? Que si ustedes quieren buscar algo particular que les llame la atención o que tienen que ir, acá está en la bibliografía, está todas las fuentes de donde ustedes hicieron esta revisión. Lo mismo ocurre en los artículos científicos, ¿ya? La metodología, los análisis, cómo se hicieron los análisis, qué es lo que describe el estado del arte, todo eso está citado y está escrito en la bibliografía. ¿Eso qué significa? Que ustedes, en la medida que quieren entrar en profundidad en saber qué es lo que es este estudio, cómo se hizo este estudio, para qué se hizo este estudio y cuáles son los resultados principales de este estudio, ustedes tienen que leerlo completo y en cierta medida manejar la bibliografía que existe ahí. ¿Me entienden? Entonces, cuando ustedes citen, por ejemplo, algo simple para que lo puedan entender. Por ejemplo, en Chile esta especie es depredada por Otaria flavensis. Show 1800, Muñoz et al. 2013. Ah, entonces, Otaria flavensis, ¿cuál es? Parece que es como una ballena, no sé. Vamos a buscar a Muñoz et al. 2013. Vamos a la bibliografía. Muñoz. Acá. Plasticidad en la dieta de... Ah, no, es un león marino. El león marino de Sudamérica. ¿Ya? Evidencias por isótopos estables. Revista Biología Marina y Oceanografía. Ah, entonces, los lobos marinos se comen a esta especie de atún. Perfecto. ¿Ya? Y ustedes pueden entender qué es lo que sucede, cómo se realizó ese estudio. ¿Ya? Entonces, no sé si me entienden.
ustedes siempre van sustentando la información que van señalando en base a autores que han publicado esa información. Es decir, ustedes no pueden decir algo porque sí, si no tienen la evidencia de que esto sí se comprobó y se validó. Por eso se usa la revisión bibliográfica. Y este estado y este estudio, que es un nuevo aporte al estado del arte, al conocimiento que se tiene sobre este atún en el hemisferio sur, posteriormente cuando alguien haga otro estudio, tanto en Australia, en Nueva Zelanda, en Benguela, en Estados Unidos, y quiera citar cómo se mueven los atunes, estos atunes en el hemisferio sur, ahora se sabe que en Chile, de acuerdo a Carimán y Reyes, se mueven de esta manera, que al mismo tiempo las edades registradas alcanzan entre 1 y 6 años, la primera madurez sexual ha sido estimada en 65,6 centímetros de longitud. ¿Ven? Eso es un nuevo aporte al estado del arte. No sé si me logran entender que, si bien es cierto, antes no se conocía qué sucedía con esta población de atunes en el hemisferio sur, ahora con este estudio sí se conoce qué es lo que está sucediendo en esta población del hemisferio sur. Por lo tanto, ahora este estudio de Carimán y Reyes es un nuevo aporte al conocimiento de estado del arte de lo que es Thricitis atún en el hemisferio sur. ¿Entienden, muchachos? Ahora, todo esto es un proceso que tiene que ir produciéndose en la medida que ustedes van aplicando esta herramienta y en la medida que también van madurando. Yo los entiendo que es complejo. ¿Y cuál es la idea? La idea es que ustedes, con estos ramos, ustedes vayan entendiendo, cuando lleguen a su unidad de investigación 1, sepan cómo estructurar una propuesta de investigación. Y la unidad de investigación va a ser, la unidad de investigación 2 va a ser la aplicación del estudio que ustedes querían realizar, pero ahora con datos obtenidos por ustedes y que van a entregar en un formato de artículo científico. Es decir, con un resumen, con una introducción, con materiales y métodos, con resultados y con discusión. ¿Está claro? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. ¿Alguna consulta hasta el momento? Yo, profe, si puede explicar un poco el estado del arte. Ya, el estado del arte se refiere al conocimiento previo que existe en relación a lo que ustedes quieren proponer como nuevo resultado. Por ejemplo, en este caso de este estudio, el estado del arte es todo lo que existe para Thricitis atún en Australia, Nueva Zelanda, Benguela, que es allá en África. Todos los antecedentes que existen en una especie relacionada a eso es el estado del arte. ¿Ya? A ver cómo les explico de manera más simple. A ver. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un queque, vamos a hacer un queque, realizando un queque de vainilla esponjoso no sé cuánto. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un queque, y no lo han hecho nunca, lo primero que van a hacer es buscar en internet cómo hacer un queque. Y van a poner en Google, ¿cómo hacer un queque? Y va a aparecer un enorme número de recetas de cómo hacer un queque. Si ustedes le preguntan a su mamá, probablemente su mamá hace el queque como lo hacía su abuelita, porque su abuelita le enseñó a su mamá. Pero si ustedes van a Romina, le pregunta a Isaac o le pregunta a Dylan, a lo mejor ellos lo hacen distinto porque su mamá y su abuelita lo hacían distinto. ¿Me entienden? Entonces, hay distintas recetas. Una va a decir X tazas de harina, polvos de hornear, ralladura de limón, azúcar, listo. Tantas de azúcar, mezcle. Pero otra persona va a decir, no, yo no le pongo polvos de hornear, le pongo menos de harina y le pongo más ralladura. Otro va a decir, no, yo lo hice de esta otra manera. Después, posteriormente, batir. Uno dice batir por tanto tiempo, el otro dice no hay que batir, solamente mezclar. Y otro va a decir, ya, para calentar, meter al horno o en el molde, enmantequillar el molde y poner la base. Otro va a decir, no hay que mantequillar la base, ponerle papel, este papel que se usa para repostería, y llenar.
Otro va a decir, no, directamente, si usted trabaja con un molde de teflón, no es necesario ni mantequillar ni poner papel. Directamente, porque no se pega. Entonces, son distintas formas de hacer un queque. El estado del arte, en ese sentido, es, comparativo o haciendo una metáfora, sería los distintos estudios que existen o los distintos resultados que existen de cómo abordar lo que ustedes quieren hacer. ¿Me entienden? Y en la medida que ustedes analicen y busquen y lean cuáles son las distintas formas de hacer un queque, ustedes van a llegar a su receta de cómo hacer un queque. Y posteriormente van a tener la metodología. La metodología es, ponga tantas de harina, tantas de polvo de hornear, tantas de azúcar, en el molde le pone mantequilla, si es un molde de los antiguos, si no es de los antiguos le puede poner, si es antiguo no le ponga mantequilla, le pone papel, si es de teflón no le ponga nada porque no se pega, ya posteriormente el horno precalentado, 180 grados Celsius por tantos minutos y meta el queque por 20 minutos. Otro dice, no, no es necesario precalentarlo. Meta el queque, prenda el horno, espere tanto. Y después está, eso es la metodología. Y después están los resultados. ¿Cómo dio el queque? Entonces los resultados es una descripción de esto. El queque me quedó bueno, malo. Se me quemó, no se me quemó. Quedó rico, quedó malo. Ya, listo. Esos son los resultados. Y la discusión es, ¿por qué el queque me quedó rico? ¿Por qué no me quedó dulce? ¿Por qué me quedó esponjoso? ¿Por qué no me quedó esponjoso? Por ejemplo, ¿por qué me quedó doradito y por qué no me quedó doradito? ¿Por qué se me caramelizó el azúcar arriba y el otro no? Eso es los atributos. Cuando hablamos de discusión estamos hablando de atributos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A diferencia de qué. ¿Qué hice yo distinto para? Esa es la discusión. Los resultados es cómo es el resultado. Y el estado del arte me apoya todo. Todo. Me apoya la problemática, me apoya si es que yo estoy aportando un nuevo antecedente respecto a cómo, me apoya el estado del arte en cómo hacer la metodología y también me apoya el estado del arte en cómo discutir mis resultados. A la abuela de Romina le quedó de esta manera porque ella hizo tal cosa, a diferencia mía que hice lo diferente, pero me quedó de esta manera. La abuelita de Dylan Carvajal la hizo de esta manera y los resultados le dieron tal cosa. Todo ahí contrastando. Y finalmente la conclusión. Ustedes ponen lo que concluyen. ¿Me entienden ahí lo que es el estado del arte? Sí, profe, buena definición. Ya, el estado del arte también es como lo que antes se llamaba una revisión bibliográfica. Todo lo que existe al respecto para. Porque a veces, ¿qué sucede, muchachos? Puede suceder que ustedes quieren saber, ¿por qué la hormiga en invierno, por qué la hormiga en invierno se esconden y empiezan a aparecer en septiembre? Voy a hacer una investigación. ¿Para qué? Si a lo mejor está en la bibliografía. Eso es el estado del arte. Basta que lean el estado del arte y van a entenderlo. ¿Me entienden? Pero ahora es distinto hacer una investigación distinta. El cambio climático está afectando que las hormigas no están saliendo en primavera, están saliendo antes, por ejemplo. Y ahí hay toda una cosa distinta. Y ahí, nuevamente, el estado del arte o todo el conocimiento relacionado al fenómeno que ustedes están observando es importante abordarlo. Entonces, en ese sentido, ustedes como profesionales, y principalmente, no sé, ustedes saben que muchos de sus profesores podemos ser PhD. ¿Qué significa PhD? Algunos son doctores, son PhD. PhD significa Philosophical Doctor, doctor en filosofía, ¿ya? Eso significa, y a mí siempre me han preguntado, ¿por qué Philosophical Doctor si usted no estudia nada con filosofía? Pues no es como Platón, no es como Sócrates, etc. No, se refiere a la actitud filosófica de hacerse preguntas respecto de los fenómenos y tener el conocimiento para poder evaluar y poder generar un elemento o una estrategia para poder contestar esa pregunta. Eso es un filósofo al doctor. Ahora, lógicamente, ustedes para hacer investigación no necesariamente tienen que ser doctores. ¿Ya? No necesariamente tienen que ser doctores. Entonces, a eso me refiero. ¿Está claro ahora lo que es el estado del arte? Sí. Perfecto, me parece bien. Excelente. Después, entonces ya sabemos ya que lo que es la comunicación
el propósito, lógicamente el propósito se refiere ¿a quién? ¿A ustedes más de alguna vez le ha tocado ir a hacerle una charla o, por ejemplo, tener que ir a lo mejor del liceo, ahora que están en la universidad, segundo año, le dijeron, oye, ¿podrías venir a los estudiantes de tercero medio a señalar qué es lo que es biología marina, para qué se estudia, una charla vocacional? Lógicamente ahí, cuando ustedes van a hablar con alumnos de tercero medio, cuarto medio, el nivel de que ustedes van a explicarle de qué es lo que es la biología marina va a ser distinto de que si ustedes fueran a explicarle al jardín infantil donde estuvieron, a los niñitos pequeños, de qué es lo que es la biología marina. Ustedes intuitivamente van a bajar el nivel cuando le van a hablar a los niñitos pequeños, respecto de intuitivamente van a subir el nivel cuando lo orienten hacia muchachos de cuarto medio, por ejemplo. Y también el nivel va a ser distinto cuando lo orienten a sus pares, a sus compañeros. Ustedes están en segundo año y hicieron biología, hicieron química, hicieron física, química orgánica, algo biología celular, ¿cierto? Todos esos ramos. Por lo tanto, ahora ya no tienen que bajar tanto el nivel. ¿Por qué? Porque hay cosas que están per se adquiridas como conocimiento básico. ¿Me entienden? Si ustedes le van a explicar un fenómeno a sus papás, van a tener que bajar para que lo entiendan de otra manera. A que si se lo explican a un compañero de la misma carrera. O a otro compañero que está en la universidad. Porque ustedes podrían explicárselo a un amigo que está estudiando bioquímica, pero él también ya sabe química, química orgánica, biología celular, biología molecular, que es distinto. Por lo tanto, hay conceptos que ustedes a él le van a explicar de igual a igual. Pero hay otros conceptos que ustedes no le pueden explicar a otras personas de igual a igual, porque no los van a entender. Eso es el propósito y la audiencia objetiva. Por eso cuando un profesor acá en la carrera les va a pedir un análisis, el profesor sabe mucho más que ustedes porque está en otra etapa del conocimiento. Por lo tanto, él les va a esperar otra cosa de ustedes. No pueden escribirle de igual a igual al profesor. ¿Ya? Entonces ahí tienen que usar el estado del arte para. Y tienen que ayudarse con el profesor para decir qué es lo que yo quiero. Entonces, la tarea del día de hoy va a ser, yo les voy a enviar a su correo electrónico este artículo para que ustedes me lo vayan desglosando. Eso vamos a hacer, desglosarlo. Para la próxima clase, vamos a llegar, yo les voy a pasar un artículo, vamos a trabajar juntos con un artículo ya científico, o sea, un artículo que tiene una introducción, un estado del arte, un análisis de estado del arte, un objetivo, una propuesta de hipótesis, un desarrollo experimental, un análisis de resultados, la discusión de los resultados y la conclusión. Entonces, vamos a trabajar en ese artículo en las semanas 3 y 4 y vamos a complementar con las bases de datos. ¿Para qué? Para que después ustedes en la prueba 1 me hagan el ejercicio de cómo se desglosa un artículo. Entonces, para que ustedes sepan que siempre un artículo tiene que estar en base a un esqueleto. Y ese esqueleto tienen que construirlo de esa manera. ¿Me entienden? Vamos a ir trabajando, aprender, haciendo en ese sentido. ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna otra duda? Yo me imagino que debe haber alguna duda. No entendí mucho eso de ir desglosando, o sea, para la tarea me refiero. Para la tarea de hoy, ya. Por ejemplo, en este artículo, yo les voy a ir diciendo, lo van a tener que leer, dónde está el objetivo, cuál es la problemática, dónde está el estado del arte. Y esas cosas ustedes me las van a tener que ir desglosando. A eso me refiero. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque vamos a hacer un trabajo así como consciente e inconsciente. Porque a partir de la próxima clase, de la semana 3, cuando ya ustedes tengan un artículo, lo van a saber desglosar. Por lo tanto, ustedes en el futuro, cuando vean cualquier artículo, van a ir a buscar la problemática, el objetivo, la hipótesis, y van a tener claro al tiro cómo orientarlo. ¿Me entienden o no? Es un trabajo progresivo que vamos a ir haciendo. Partamos por esto, y la próxima semana vamos a seguir bajo esta otra manera. ¿Todos están trabajando con computador, con tablet o con el teléfono alguno? Porque me interesa que ojalá puedan estar en un tablet o en un computador,
para la próxima clase, porque en un teléfono les va a ser un poquito más incómodo. ¿Todos están con computadora o tablet? Yo con computador. Yo Ya. computador igual. ¿Hay alguno que no esté con computadora o tablet? ¿No? Excelente. Vamos a poder trabajar mejor entonces. Ya, muchachos, entonces, ¿a quién van a nombrar como coordinadora del curso? Que actúe como vocero o vocera. No van a poner a la Romina, si la Romina es del centro de alumnos, otro distinto. A ver. Uy, se quedaron todos callados. A ver. Profe, en nuestro grupo de curso dijimos que era Angélica Rivas, Angélica Rivas, perfecto. pero parece que no está hoy día, parece. Angélica no está. No, me parece que la vi. No, no está. Ya. ¿Tienen algún correo de ustedes o les mando a todos? Yo creo que mejor al correo de cada uno, profe. Al correo de cada uno. Perfecto, al correo de cada uno. Entonces, yo les voy a enviar hoy día la tarea 1. Primero les voy a enviar 1, mis compromisos, enviar el artículo que estábamos viendo. ¿Ya? 2, detallar la tarea. ¿Ya? Fecha de la tarea. ¿Ok? Y se lo voy a enviar a cada uno. Y les voy a enviar pero les voy a enviar por WeTransfer, ojo con eso, la clase 1, esta clase del día de hoy que quedó grabada, ¿ya? ¿Estamos? Obviamente, muchachos, si tienen dudas, me escriben a mi correo. Dígame, Nicolás me está hablando. Profe, sí, ¿para cuándo es la tarea? ¿Para la otra semana? Para el otro lunes. Ah, ya. Para que estén tranquilos. Muchachos, este ramo es súper simple. No se asusten que los voy a estar estresando, ni que van a reprobar, pero necesito que pongan lo mejor de sí para aprender. Es súper simple que vayamos aprendiendo y adquieran las herramientas, los conocimientos que yo quiero que manejen al final del semestre. Así que lo importante es que ojalá puedan estar en las clases. Si no pueden estar, tomen las grabaciones, ¿ya? La idea es que lo vengan a pasar bien a este curso y que se den cuenta que están aprendiendo, ¿ok? Cosa que se les haga más fácil en el transcurso de su carrera, hacer informes, hacer presentaciones, etc. ¿Está claro? Sí. Ya. Vamos a quedar hasta acá nomás el día de hoy. Ya les hice harta clase porque era 1h30, ya me pasé, hablé mucho, para no cansarlos. ¿Ya, muchachos? Quedamos hasta acá entonces. Un abrazo, cuídense mucho. Vayan a votar el otro fin de semana. Y les mando la información que quedamos de enviarle, ¿ok? Ya, profe. Ya. Cuídese, que esté bien. Chao, chao. Profe, Sí, que chao. se- Igual, chao.